Imagínate que tienes 6 horas Sí, y quieres aprender de un tema que desconoces totalmente. Da total. igual. Blockchain, Big Data, inteligencia artificial, lo que sea. La estructura tradicional lo sabemos. Buscamos quizás el mejor libro de Amazon, lo compramos, lo leemos de un tirón y ya está. ¿Cómo podemos usar esas 6 horas de una forma mucho mejor? 6 horas me refiero a un libro de unas 300 páginas que tarda unos 5 o 6 horas en leer. Vale. La primera media hora buscas cuáles son los autores más relevantes de ese tema concreto. Y puede ser muy específico como expertos en retrospectivas o muy generalista como blockchain, ¿vale? Buscas a estos expertos, te buscas los 10 mejores libros de este tema. Yo hace unos meses lo hice con estrategia, los 10 mejores libros de estrategia, genial. Ya tienes a los autores y al libro. El libro te olvides. Buscar en YouTube de estos autores charlas que dan. Y fíjate casualidad que los mismos autores que escriben un libro súper interesante hacen una charla a veces de 15 minutos TED Talk, a veces de 1 hora Google Talk o Harvard Business Review, en el que hacen el resumen de lo que ellos consideran más importante. Luego, yo no quiero saberme un libro de la A a la Z. Yo quiero saber lo máximo posible de los máximos autores posibles en el tiempo que leería un libro de la A a la Z. Luego, desde este punto de vista, paso número 1, identificas autores que han hablado de este tema. Paso número 2, identificas videos interesantes que se encuentran en YouTube para hacerlo fácil y que buscas en base al autor, en base a lo que sea, y te creas una lista de videos. No muy largos, que no superen la hora. Si puede ser de un cuarto de hora a 20 minutos, mejor. Y fíjate por dónde que hay muchos videos de personas que hacen resúmenes de libros de un cuarto de hora. Luego la reflexión es, identificas estos videos y te pones a ver el video. Y cada vez que en tu interior dices, esto es interesante, capturas exactamente el enlace del video, el minuto y el segundo y creas una tarjeta. Ah, es como el clip de Es Twitch. como el clip, exactamente lo Esto mismo de del clip de que si Twitch. esto que estás diciendo, de hecho voy a hacerle clip, ya, clip. Listo, hice el clip. Ya lo tenemos. Entonces, hay una herramienta gratuita que se llama Anki, que tiene su versión de Android y de iPhone y demás. Entonces, tú estás viendo tu video y creas una tarjeta en la que Sí, pones la pregunta y tú dices, me invento, ¿cuál es la definición de blockchain? Y la respuesta es un enlace en el que pulsas y un experto de uno de los 10 mejores libros de blockchain te hace su definición de blockchain. Luego, hasta que yo no tenga una definición mejor que la suya, esa ¿qué tal es. si me quedo con la suya? Empiezas a crear varias tarjetas de cada uno de los libros y en ese mismo tiempo, en 2, 3 horas, has visto quizás 5 vídeos, 7 vídeos y has capturado del orden de entre 10 y 50 tarjetas. Luego, te olvidas del ordenador, esto se sincroniza en la nube y ahora tienes tu móvil. En tu móvil, cada vez que quieres pulsas un botón y te hace una pregunta y te dice, ¿cuál es la definición de blockchain? O cuáles son los 3 elementos más relevantes de la inteligencia artificial. Y tú primero lo intentas responder. No pasa nada, no lo vas a saber la mayoría de las veces. Como no lo vas a saber, te va a generar esta curiosidad de quiero aprender de ello y pulsas el botón. Y entonces ves a la referencia mundial explicándote en primera persona durante los 10 segundos de qué va este tema. Y este es el nivel más básico y aquí es donde yo me quedé en 2016 cuando fui al Ágiles y hablé de los microconceptos. Pero este es un nivel muy rudimentario. Esto puede ir muchísimo más allá, porque los siguientes puntos son, oye, ¿cuándo aprendo? ¿Cómo aprendo? Esto me cuesta. Ok, existen herramientas que puedes poner en Android, como MacroDroid. Yo uso Android, luego de iPhone no lo sé, me han dicho que también existen en la que cada vez que desbloquee la pantalla me aparece una pregunta. Y cuando me aparece esta pregunta, yo soy capaz de decir, ¿cuál es la respuesta? Luego, cada día, si desbloqueo 50 veces, y lo hago la mitad de las veces, tengo 25 preguntas en las que yo estoy teniendo exposición. Ahí estás integrando
el aprendizaje en tu día a día, en diferentes momentos.